Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a leerlo primero y luego vamos a exponerlo ante la presencia de nuestro Dios. Un maravilloso salmo, bastante cortito, pero nos va a dejar una enseñanza profunda en esta gloriosa tarde. Dice así el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo es como una doxología. ¿Qué es una doxología? Una doxología es como una breve oración, cortita, o un himno de alabanza. Un himno de alabanza que exalta la gloria y majestad de Dios, como lo hemos estado haciendo, exaltando la gloria y la majestad de Dios. Y este salmo no es solamente para Israel, sino también para los gentiles, para nosotros, para este pueblo maravilloso que hoy está reunido aquí. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No es selectivo, no es para un grupo determinado, no es para una nación escogida solamente, sino para todos los habitantes de la tierra. Y este Salmo 100 es el final de una cadena de salmos de alabanzas maravillosas a Jehová como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que comienzan en el Salmo 93 y culminan en este Salmo. Todos esos salmos están exaltándolo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vamos a empezar a analizar desde el versículo 1. El versículo 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y el versículo 2 también, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Fíjense, queridos hermanos, que aquí hay un llamado a la adoración, hay un llamado a la alabanza, hay un llamado a lo que estuvimos haciendo recién. Hay un llamado. Y ahora, ¿por qué Dios debería ser adorado? ¿Por qué? Fíjense en que aquí mismo tenemos la respuesta en el versículo 3. Dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por esa razón, porque nosotros tenemos que reconocer que Jehová es Dios. Y por otro lado, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. O sea, tenemos que reconocer al Dios Elohim, al Dios creador y sustentador de todas las cosas, al Dios que ha creado la maravilla de la naturaleza. Cuando extendemos nuestra mirada a los cielos, cuando extendemos nuestras miradas a la tierra, a las montañas, al mar, ese es el Dios a quien venimos a adorar. Al Dios que te hizo a ti, hermana, al Dios que me hizo a mí, no nosotros a nosotros mismos, como dice. Tenemos que reconocer eso, porque hay muchas veces que el ser humano se olvida de quién es Dios. Y porque somos, dice, suyos, somos suyos. ¿Tú te has puesto a pensar, hermana, que eres de Él? Porque si nosotros reconociéramos que somos de Él, estaríamos todo el día alabándolo, todo el día estaríamos cantándolo y todo el día estaríamos adorándolo. Somos suyos, dice, y ovejas de su prado. Yo solo voy a leer, ustedes no se muevan de este salmo, yo solo voy a leer la referencia de San Juan capítulo 10, versículo 14 al 16, su palabra dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¡Qué maravilla! Somos ovejas de nuestro buen pastor, de nuestro Jehová Roy. Él es nuestro pastor y somos suyos. Y luego seguimos en el versículo 4, otro llamado a la adoración. Dice, entrad, el versículo 4 del Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, o sea, con adoración.
alabadle, bendecid su nombre. Otro llamado, un segundo llamado a que lo vengamos a alabar y que lo vengamos a adorar. Ahora nos volvemos a hacer esa pregunta: ¿por qué Dios debería ser adorado? Recién dijimos que porque debemos reconocer que Él es Dios, que somos suyos y que somos ovejas. Ahora de vuelta dice, el versículo 5 nos da la respuesta. Dice, porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno. Dice, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por eso tenemos que adorarlo, porque Jehová es bueno. Y su misericordia, como dice su palabra, son nuevas cada mañana. Si no fuera por su misericordia estamos acá. Si no fuera por su misericordia, porque Él es bueno. Estamos aquí hoy adorándolo y alabándolo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ahora, hermanos, nosotros dice el versículo 2, servid a Jehová con alegría. Así dice el versículo 2. Nosotros, queridos hermanos, debemos servir a Dios con alegría. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber. Porque como dijimos en el versículo 3, somos su pueblo. En el versículo 3 ahí mismo también dice, porque somos ovejas de su prado. Por eso nosotros debemos servirlo al Señor con alegría. Porque hay muchas formas de servirlo a Dios. Hay muchos que lo sirven, pero los hacen con corazón entristecido, muchos los hacen por obligación, muchos los hacen por alabanza a su propia persona, para hacerse ver. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Este salmo nos enseña que debemos servir a Dios con alegría, y este es nuestro deber, porque somos su pueblo y porque somos ovejas de su prado. Ahora, hay razones para no servir a Dios, porque hay muchas ovejas en el redil del Señor que no quieren servirlos al Señor. Bueno, hay un caso en la Biblia del rey Saúl, pero podemos tener muchos casos más y podemos conocer personas también, y uno de ellos es el pecado de la rebelión. Es un pecado tremendo, queridos, que nos hace ir por encima de Dios. Nosotros nos rebelamos contra Dios. Cuando nosotros no servimos, creemos que no estamos sirviendo en la iglesia. Creemos que estamos enojados con la pastora o con el pastor. Pero cuando nosotros no servimos a Dios, estamos rebelando contra Dios. El pecado de la rebelión es un pecado tremendo, como el pecado de la idolatría, que Dios lo aborrece. Y por eso fue también desechado este rey, ¿no? Pero no vamos a hablar de él. Hoy estamos hablando de este salmista. También puede ser por egoísmo, queridos. Muchas veces el egoísmo pensamos en nosotros nomás. Entonces no queremos servirlo a Dios, y si no lo servimos a Dios, servimos al mundo, servimos a Satanás o nos servimos a nosotros mismos. Porque somos egoístas, pensamos en nosotros, nos servimos a nosotros mismos. Queridos hermanos, también puede ser por ingratitud. Y eso es triste, ¿no? Ser es ingrato ante un Dios Elohim, como hemos estado adorando, ese Dios majestuoso, ese Dios soberano, ese Dios poderoso, ese Dios que te ha creado a ti, que me ha creado a mí, y que ha creado todas las cosas hermosas por las cuales nosotros estamos acá en la tierra. La ingratitud. Hay muchos hijos de Dios ingratos. No pueden servirlo a Dios, no pueden alabarlo, no pueden adorarlo porque son seres ingratos. Y hay muchos. A veces vemos en la iglesia gente ingrata y muy ingrata. También puede ser, queridos hermanos, y esta es una razón justificable. Hoy, toda la mañana estuvimos hablando prácticamente en la Santa Cena de esto, ¿no? La persecución. Hay muchos cristianos que están siendo perseguidos y tremendamente perseguidos. Allí en la India estaba recibiendo estas últimas noticias, entraron los hinduistas y a una iglesia con 100 miembros la sometieron y bueno, la obligaron a convertirse al hinduismo. Ahora dice que de esos 100 solamente una persona no quiso convertirse al hinduismo y la decapitaron. Una sola persona que no apostató de su fe. ¿Qué seríamos nosotros, hermanos? Si en este momento entraran, estaríamos en un país de persecución y entraran y nos obligaran a negar nuestra fe y de pronto a convertirnos a otra religión. Dice que están programadas persecuciones para esta próxima Navidad. Van allí en la India, dice que van a arrasar con todas las iglesias y van a matar a todos aquellos que se declaren ser cristianos o de otra religión. Se ha establecido una ley donde solamente una sola religión que la de ellos
se va a poder practicar de forma libre. Yo no dudo que haya hermanos que en forma oculta sigan adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No como nosotros lo hemos hecho, con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, altavoces. No, queridos hermanos. La persecución es tan tremenda en otros países que hay cristianos que no pueden alabarlo solamente moviendo sus labios sin emitir sonido. En las iglesias subterráneas dice que tienen que cantar moviendo sus labios nada más. Esas pueden ser razones quizás por la cual no se puede servir a Dios abiertamente como nosotros los hacemos. Pero aún así, en esos países de persecución, los cristianos mueren por la causa de Cristo, arriesgan sus vidas por la causa de Cristo. Y muchos de ellos son torturados, puestos en prisiones y muertos, como el caso de esta única persona que fue decapitado. Nosotros no tenemos razón, nosotros no estamos perseguidos, hermanos. Nosotros tenemos la obligación, el deber de servirlo a nuestro Dios. Y otra razón puede ser también que estuviéramos en algún lugar inadecuado. No podemos servirlo al Señor si estamos en un lugar inadecuado. El Señor nos ha traído a esta tierra con un propósito, para que lo sirvamos. Nos ha traído con un propósito para que lo adoremos, hermanos, y para que lo alabemos. No nos ha traído el Señor con otro propósito acá a la tierra. Para que seamos testigos de su grandeza, testigos para que le mostremos al mundo lo que Él es. Para que prediquemos al mundo cuán grande es el Dios que nos ha rescatado de ese reino de las tinieblas, de ese reino de muerte y de perdición, de ese reino del infierno, queridos hermanos. Ese reino de condenación nos ha sacado y nos ha traído al reino de su luz admirable, porque Él es la luz del mundo. Entonces tenemos nosotros los cristianos que confesar ante el mundo lo que es nuestro Dios. Hoy lo hemos estado alabando, hoy lo hemos estado adorando en espíritu y en verdad. No es nuestra carne no sirve para nada. Es el espíritu el que el Señor dice, de tales adoradores yo me alegraré. De eso yo recibo la alabanza y la adoración. De esos adoradores que vienen a la iglesia para adorarlo en espíritu y en verdad. Pero hay razones por las que sí debemos nosotros servir a Dios con alegría. Y me gustaría ver en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Queridos hermanos, una de las razones por la que debemos servir a Dios con alegría es porque somos personas con gratitud. Tenemos que ser agradecidos. ¿Agradecidos de qué, querido hermano? Agradecidos de lo que recién estuvimos diciendo. Agradecidos que el Señor nos iluminó, que un día llegó a nuestras vidas, nos dio oportunidad de poder conocerlo. Porque el Señor a todos aquí en la tierra nos va a dar oportunidad de poder conocerlo. Como el Rey Salvador, como el Señor de señores que envió a su Hijo unigénito para que viniera a la tierra a morir por nuestros pecados. Entonces, una de las razones por la cual debemos nosotros servirlo al Señor con alegría es por la gratitud que hay en nuestros corazones. Termina diciendo este versículo, como hemos dicho, y sed agradecidos. Este vínculo que nos une, este vínculo de la paz, que nos une en un solo cuerpo, porque el pueblo de Dios, aunque estamos hoy una pequeña manada reunido, hay otra pequeña manada reunida por allí, y otra allí, y otra allá, pero todos somos un solo cuerpo, porque cuando el Señor venga, y muy pronto viene, hermano, el Señor a buscar a su iglesia, a buscar a su esposa, viene a buscar una iglesia, una esposa, todos agradecidos, sirviéndolo al Señor, y sed agradecidos. Ahora, vamos a San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. O sea, queridos hermanos, nosotros le servimos con alegría al Señor porque le amamos. Porque le amamos. Por eso el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Ponerlos en práctica, ponerlos en obediencia, conocerla la palabra de Dios y obedecerla. Hoy es la voluntad de Dios que estemos congregados como pueblo. Esta es la voluntad de Dios, que estemos reunidos aquí, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, bajo la misma paz de Dios, como recién dijimos, en un mismo cuerpo, todos adorándolos
en espíritu y en verdad. Al único que es digno, como hemos cantado, es digno de ser adorado y de ser alabado. Entonces, porque le amamos, debemos servirlo con alegría de corazón. Y ahora, algo maravilloso que en esta mañana yo también me deleitaba, reflexionando, pensando, meditando, se encuentra en Salmo 19. Hay muchos textos en la Biblia, pero yo he seleccionado unos cuantitos nomás. Salmo capítulo 19. Podríamos leerlo desde el versículo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Queridos hermanos, otra razón porque nosotros vamos a servirlo al Señor con alegría de corazón es porque hay grande galardón. Para aquel que guarda sus preceptos, su ley, sus mandamientos, dice que son deseables más que el oro. Todos esos preceptos, esos mandamientos son deseables más que el oro. Queridos hermanos, dice, y en guardarlos hay grande galardón. Galardón es regalo, recompensa. Así que, queridos hermanos, si nosotros lo vamos a servir al Señor con alegría de corazón, sepamos que no sé si acá en la tierra, no sé, pero en el cielo sí sé que es seguro que vamos a tener no solamente la corona, que el Señor nos habla, que hay una corona que está reservada para los que han sido fieles, sino también hay recompensas por ser fiel, por haber guardado su palabra, por haberlo servido con alegría de corazón. Qué maravilloso es esperar con esa esperanza la venida de nuestro Señor. Nuestro Señor viene a llevarnos y a recompensarnos, porque Dios es fiel y lo que Él ha prometido, Él va a cumplir. Y Él ya viene pronto, queridos hermanos. Aquí dice que sus juicios son verdad y todos justos. Pero el Señor tiene que mandar juicios a esta tierra para limpiarla a la iglesia, queridos hermanos. Y dice que sus juicios van a comenzar por la casa de Dios primero, no por los impíos, los que andan apartados y siempre han andado lejos de Dios. Nosotros ya lo hemos conocido a Dios. Ha habido, aunque sea un día, una oportunidad que Dios nos ha permitido conocerlo a Él en toda su hermosura, cuando nosotros le hemos abierto el corazón y Él ha entrado a nuestra vida a morar como el Rey de Reyes, como el amo, como el dueño, como el Señor de nuestras vidas. Entonces Él ya habita dentro nuestro. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Andan dormidos, porque si no fuera así, queridos hermanos, ¿saben cuántas invitaciones se han hecho para esta iglesia, queridos hermanos? Por radio, se han hecho campañas de panfletos, se ha invitado por casa, se han distribuido CD. ¿Qué le pasa a la gente? Están dormidos, hermanos. Están ajenos a que tenemos un Dios justo y que Él se alegra que el día domingo sus hijos estén en la casa de Dios. Es así, hermano, las iglesias tendrían, las iglesias de santidad. Yo no estoy hablando de las iglesias que predican pensamientos y doctrinas de hombre. Esas yo no estoy hablando, porque ir esos días a esas iglesias es lo mismo que quizás un día vayamos a un club, que quizás un día vayamos a un baile o al cine, porque hay muchas iglesias que están para divertir a la gente, nada más. Entonces la gente no ve la hora de que llegue el domingo para irse a divertir, a exhibir su ropa, a exhibir su persona, a entablar amistades porque le gusta la parte sociable, y por ahí quizás algunos para entablar relaciones amorosas. Y para eso van a la iglesia, porque hoy voy a ir a ver un show a la iglesia. Voy a ver cómo hacen mimos en la iglesia, cómo hay teatro en la iglesia. Y esas van a estar llenas, queridos hermanos, porque hay muchos cristianos que les gusta ir a la iglesia para ver eso. Pero ¿dónde están los cristianos donde dicen: Señor, yo hoy voy a honrar tu persona, Señor? Yo te voy a adorar a ti, Señor.
Yo me voy a acordar que tú has venido a la tierra, has dejado toda tu gloria en el cielo y has descendido a la tierra para morir de la forma que has muerto, para darme un lugar allá en el cielo, para que algún día cuando el Señor nos venga a buscar, queridos hermanos, podamos ascender con Él, porque hay muchos cristianos que se van a quedar. Muchos, queridos hermanos. La iglesia tibia no va a subir porque dice el Señor que la va a vomitar de su boca. La iglesia tibia es tanto como la fría. La fría se va a quedar, de hecho, pero la tibia dice que la va a vomitar, o sea, le va a dar repulsión al Señor, no la va a soportar. La va a vomitar, va a quedar acá en la tierra, hermanos. La iglesia que va a subir cuando el Señor venga a buscar a su esposa dentro de muy poco es la iglesia caliente. Es la iglesia de la santidad, es la iglesia que lo ha honrado en espíritu y en verdad, que lo ha alabado con alegría, que lo ha servido con alegría al Señor. A eso venimos a la iglesia, queridos hermanos, y a alimentarnos, a nutrirnos de esa ley, de ese precepto, de esos conceptos, de esos mandamientos que lo vamos a guardar en nuestro corazón, porque son buenos y los juicios de Dios son justos. El Señor va a mandar juicio sobre la tierra porque tiene que depurar a su iglesia. La tiene que limpiar porque está sucia, se ha contaminado la iglesia con el mundo. El mundo ha empezado a invadir las iglesias y hoy entramos a una iglesia y vemos más mundo en la iglesia. Ya no vemos esa santidad, no se percibe, no se respira la presencia del Señor. Ahora se ve mundo por todas las iglesias. El Señor no soporta eso. No puede llevar una esposa infiel, porque el Señor dice que si amáis al mundo, me aborrecéis a mí. Es una o la otra. O amamos al mundo, si lo amamos, lo estamos aborreciendo al Señor. Pero si amamos a Dios, vamos a aborrecer al mundo y a todas esas cosas que el mundo nos está presentando como atractiva, que está digitada y gobernado por Satanás, el príncipe de este mundo. Porque sabe que le queda poco tiempo a Satanás. Por eso está cada vez más engañando y miles de cristianos están siendo engañados. Y como dijo el Señor, muchos primeros serán postreros. Y muchos postreros pasarán a ser primeros. ¿Por qué? Porque muchos de aquellos que conocieron al Señor en su hermosura empezaron a contaminarse hoy un poquito, mañana con otro poquito y mañana con otro, y pasan a ser postreros. Y cuando venga el Señor, a los postreros no se lo va a llevar. El Señor se lo va a llevar a los primeros, querido hermano, aquellos que se han esforzado a entrar por la puerta estrecha y que han permanecido. Al que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor. Aquel que aunque venga a la iglesia y seamos poquitos, aquel que aunque haga frío, viene a la iglesia, aunque haga calor, viene a la iglesia, aunque está triste, viene a la iglesia, aunque está en el cuerpo no tan bien, porque hay días que no nos sentimos tan bien, viene a la iglesia. A eso es el Señor, se los va a llevar cuando venga a buscar a su iglesia. Los otros que quizás un domingo al mes se acuerdan de Dios y van, otro domingo van a visitar a su familia, hacen sociales, están cansados, otros trabajan. Queridos hermanos, Dios es santo y dice que sin santidad nadie ha de ver a Dios. Eso es un principio que se nos tiene que grabar a fuego, porque mientras nosotros no entendamos lo que significa la santidad, vamos a vivir de cualquier forma a nuestra manera. Y hay una manera establecida por Dios, es la manera de Él. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Ahora, queridos hermanos, vamos a retomar nuestro hermoso Salmo 100 que estamos viendo. Vamos a buscarlo de nuevo. Y este Salmo, queridos míos, tiene 7 imperativos. Ustedes saben lo que son los imperativos, los que hemos estudiado un poquito en la secundaria quizás. Nos acordamos, los imperativos son órdenes. No queda opción de elección, ¿no? No hay alternativa. El imperativo es una orden. Haced esto y se lo debe hacer. Bueno, este salmo tiene 7 imperativos, tan cortito, tan pequeño, pero con 7 órdenes. Y la vamos a ver. La primera se encuentra en el versículo 1, cuando dice, cantad alegres a Dios. Primer imperativo, tenemos que cantar, hermanos. No podemos venir a la casa de Dios y no cantar. No, hermanos, cantad y alegres a Dios. A mí me gustaría leer 2 Samuel, este mismo salmista, capítulo 6, versículo 14 al 16. Escribió este maravilloso salmo. Dice así su palabra. Y David danzaba con toda su fuerza
delante de Jehová. Danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino, o sea que se había preparado hasta en la vestidura para ir a danzarle al Rey de Reyes, ¿no? Estaba vestido con un éfod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Bueno, querido hermano, no tenemos trompeta, pero sí tenemos pandero, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, dice, aconteció que Mical, hija de Saúl, o sea, la esposa de este rey, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y que danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ay, querido hermano, ¿saben qué una cosa? Que el que no entienda lo que es danzar en el Espíritu nunca nos van a entender. Porque es una alegría tan grande reconocer al Rey de Reyes que no necesitamos proponernos. El Espíritu nos toma, hermanos. Y el rey David parecía un loco, y si he de volverme más vil por la causa de Dios, dice, me volveré. Más loco me volveré. Y vamos a tener personas que quizás ahora en el presente no, porque esta manada yo como que la veo una manada especial. Pero el día de mañana, cuando esta iglesia se llene, y dentro de muy poco, van a haber personas que no van a entender ese regocijo en nuestra alma. Y muchos quizás nos menosprecien, no entiendan cómo nosotros podemos llegar a enloquecernos en la presencia de Dios. Este rey saltaba y danzaba, dice, en el Espíritu, y su esposa no lo entendió. No lo entendió hasta el punto que lo llegó a menospreciar. Pero, queridos hermanos, volvamos a nuestro salmo. Dice, el imperativo, cantad alegres a Dios. Ese es el primero. El segundo imperativo se encuentra en el versículo 2 y dice, servid a Jehová con alegría. Que es lo que vimos recién. Servid es un tipo de adoración, queridos hermanos. Si nosotros queremos adorarlo al Señor, sirviéndolo a Él, los estamos adorando. No solamente cuando venimos y cantamos canciones que nos llevan a la adoración, ¿verdad? Porque hay canciones que nos llevan a la alabanza, hay canciones que nos llevan a la adoración, pero cuando lo estamos sirviendo, queridos hermanos, lo estamos adorando a Dios también. Entonces es el segundo imperativo, la segunda orden, adorarlo, hacerse un siervo y servirlo con alegría. Hacernos un siervo. ¿Cómo ha bajado el Señor desde los cielos? Siendo el dueño de toda la gloria. Con esa investidura imperial se despojó de la investidura y bajó a semejanza nuestra, como tú y yo, pero aún más como siervo. Como siervo, queridos hermanos. Tenemos que servirlo como siervos, pero con alegría. Porque por ahí algunos dicen los siervos andan fatigados, andan cansados, ¿no es cierto? Porque esa es la imagen que tenemos nosotros de siervos. Nos imaginamos la servidumbre, nos imaginamos la esclavitud y nos imaginamos a los siervos que están agobiados por el látigo, por la falta de comida, por todas las inclemencias que implicaba en esos tiempos la servidumbre. No, el Señor dice, un siervo pero alegre, cansado pero alegre, enfermo pero alegre, atribulado pero alegre, con dificultades pero alegre. No nos entienden, hay una Mical en nuestra vida, pero alegre. No importa que la Mical se quede allí, es otro tema para hablar. Pobrecita, se le cerró el vientre, no pudo tener hijos por haberlo menospreciado, pobrecita. Que nunca seamos, queridos hermanos, Mical, que no valoremos lo que es servirlo al Señor con alegría, con regocijo. No vaya a ser que nuestras vidas también se transformen en vidas estériles y que no podamos producir nunca más nada para nuestro Dios. Qué triste, ¿no? Porque tenemos un Dios que mira y conoce el corazón de aquel que se deleita y que se regocija en su presencia. Porque, queridos hermanos, ¿saben qué? Una cosa, que yo cuando preparaba este mensaje y me deleitaba, nosotros acá en la tierra nos estamos preparando para el cielo. Porque allá en el cielo lo vamos a adorar y lo vamos a alabar al Señor. Y vamos a estar continuamente viviendo para eso, para alabarlo y para adorarlo. Entonces, conforme lo hayamos hecho acá en la tierra, lo vamos a hacer allá en el cielo, hermanos. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Estamos con vergüenza? ¿Qué va a decir el otro?
¿Qué va a opinar mi familiar? ¿Ustedes creen que David pensó en su mujer en ese momento? ¿Se olvidó de su mujer? ¿Se olvidó de todo? Para él lo único en ese momento era esa persona que él amaba, al Dios único y verdadero. Aprendamos de este rey, queridos hermanos. Otro imperativo más es el versículo 2. Dice la segunda parte: venid ante su presencia con regocijo. Queridos hermanos, tenemos que venir para regocijarnos a la casa de Dios. Si ustedes se hubieran quedado en la casa, hubieran estado haciendo muchas tareas, porque tanto hombres como mujeres siempre vamos a tener tareas en la casa. Algunos estudiando, otros trabajando, otros con el internet, otros con, vaya a saber, con tantas cosas, la televisión. Yo les aseguro, hermano, el Señor le dice: venid, venid y regocíjense en mi presencia. Ese es otro imperativo, hermanos. El domingo no nos tenemos que olvidar que el Señor nos está diciendo: vengan, pueblo mío, vengan, ovejitas mías, vengan a mi presencia con alegría, con regocijo, vengan. Otro imperativo de Dios está en el versículo 3 y dice: reconoced. ¿Qué tenemos que reconocer? Dice que Jehová es Dios, como hemos dicho al principio, que Él es el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, o sea que Él es creador, y que pueblo suyo somos, o sea que Él es nuestro Adonai, nuestro amo, nuestro dueño, y que Él es nuestro pastor, como recién hemos visto. Cuando estén en mi presencia, dice, reconozcan que soy Dios, reconozcan que yo soy el creador, su creador, y reconozcan que yo soy su dueño, y reconozcan que yo soy su pastor. ¿Y cuántas personas han ido a la iglesia con un espíritu de muerte dentro suyo, ya no deseando más vivir, ya quizás planeando en su mente quitarse la vida? Y dicen: yo hoy voy a la casa de Dios, pero en mi mente sigue maquinando, pero mañana me voy a quitar la vida. Y cuando llegan a la casa de Dios, son transformados. Y el espíritu de muerte huye. Y salen con espíritu de vida. Salen transformados, porque han llegado a la presencia de Dios y la presencia de Dios los ha ministrado. Les ha cambiado la mente. Y salen renovados, salen nuevas criaturas, con una nueva mente, con un nuevo pensamiento, con un nuevo sentimiento dentro suyo. Gracias a que han sido obedientes a los imperativos de Dios, han venido a la casa de Dios y han reconocido que Dios es el Dios de sus vidas y no ellos, que ellos no son los dueños de su vida, que no tienen la autoridad para quitarse su vida. ¿Cuántas personas? Hay testimonios, miles de personas que estaban ya para quitarse la vida. Y cuando han llegado a la presencia de Dios, han sido ministrados y han salido transformados de la presencia de Dios. Hay otro imperativo que es el quinto, que se encuentra en el versículo 4 y dice: entrad por sus puertas, entrad por sus puertas. El Señor nos está diciendo: entren al templo, entren. Hay cuantos que van a la iglesia y se quedan afuera, ¿vieron? Hay muchos que van a la iglesia y creen que porque han llegado a las puertas de la iglesia, suficiente para Dios. Y a veces uno va a la iglesia y ve un montón de gente afuera. Y no necesariamente son los sugieres, los diáconos que están cuidando a la gente nueva. No, hay mucha gente que están parada mirando los autos, distrayéndose, conversando con uno, con el otro en la puerta de la iglesia, mientras el pastor está predicando adentro para que las almas se arrepientan, o alabándolo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y afuera riéndose y contando cuentos y chistes. Queridos hermanos, el Señor nos dice: entren, entren, porque van a ser cambiados, van a recibir algo que no lo van a encontrar afuera de las puertas de la iglesia. No, entren, atraviesen las puertas y vengan hasta mi presencia. Queridos hermanos, desde la entrada, fíjense, dice: entrad, el versículo 4, por sus puertas. Y ahí está el segundo imperativo: con acción
de gracias. Fíjense, hermanos, desde las puertas ya tenemos que venir agradecidos al Señor. Y seamos honestos todos. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia? Hemos entrado enojados, hemos entrado criticando, murmurando o conversando de temas que nada tienen que ver con la adoración y la alabanza. ¿Cuántas veces todos hemos tenido esa actitud? Vamos entrando a la iglesia y conversando quizás con mi amiga. Che, ¿cómo te ha ido ayer en el trabajo? Bien, pero vos sabés que la directora estaba media rara. Uy, esa, y empiezan. Y empiezan a hablar de la directora y empiezan a hablar de su compañera. Y llegan todos con mal espíritu, porque han entrado por las puertas de la iglesia, no necesariamente con acción de gracias. Queridos hermanos, tenemos que disponernos desde la casa. Voy a ir a la iglesia a alabarlo a Dios. Mi hijo está en rebeldía, no me interesa. Me voy a la casa de Dios. Mi esposo está en rebeldía, no me interesa. Me voy a la casa de Dios. Mi madre me hace la vida imposible. Me voy a la casa de Dios. Me voy contenta. No me entienden, no me comprenden. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es Elohim. Yo sé quién es, a quién voy a ir a adorar. Entonces yo ya entro a la iglesia alabándolo. Pongo las pisadas en la puerta. Bendito sea tu nombre, mi rey. Y si no lo digo, lo pienso. Te voy a adorar, mi rey. No veo las horas de ubicarme en algún lugar para adorarte y para alabarte. No veo las horas, mi Señor. Y corremos para entrar y no perder. Bueno, ahora han conseguido asiento, pero van a llegar los momentos, querida hermana. Yo el otro día estaba mirando y digo, ¿qué paredes vamos a voltear de esta pequeña iglesia hasta que tengamos el dinero para poder edificar adelante? Y estaba diciendo, esta columna no se la puede sacar. Y pensaba, pero esta pared tampoco. Ay, Señor, decía yo, ¿qué paredes vamos a voltear? Porque, hermanos queridos, vamos a ser muchos. Vivimos por fe y no va a haber lugar. Y los primeros serán los que recibirán la recompensa. Como todo en la vida. Y los últimos tendrán que estar paraditos o afuera, tratando de escuchar las alabanzas y de cantar así en la calle quizás. Pero los que han llegado con esa acción desde la casa van a estar ante el altar del Señor regocijándose. Con pandero, con vaya a saber con qué. Gloria a nuestro Señor. Con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, hermanos. Alabadle. El versículo 6 dice, la segunda parte, la final dice, alabadle. Alabadle es otro imperativo. El Señor nos dice que entremos, pero que entremos para alabarle. No que entren para quizás estar paraditos ahí y hoy yo no tengo ganas de alabarle. Yo he venido cansado, estuve todo el día trabajando, no tengo ganas, Señor, pero yo he venido por lo menos a escuchar la palabra. Yo, Señor, por lo menos he venido a orar. No, alabadle, es un imperativo. Cansado, como hayas venido arrastrándote a la iglesia. Miren, queridos hermanos, si yo muchas veces me fui a la radio a predicar el evangelio, porque a eso me ha puesto el Señor a hacer una atalaya, me ha llamado a atalayar en la radio. Y saben las veces que me fui cansada y a veces me iba manejando y yo decía, Señor, yo no llego, Señor, porque manejar en la ruta también es una situación de tensión. Yo no llego, Señor. Y cuando llegue, si llego, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a hablar, Señor, como me estoy yendo? Saben, hermanos, que cuando el Espíritu de Dios me empieza a tomar y me olvido del cansancio y me olvido que vine mal y enferma las veces que me fui con dolor de cabeza, con ardores, con malestares, hermanos, y salgo sana. Y lo mismo en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hemos venido mal a la casa de Dios y nos hemos vuelto refrigeradas? Porque la presencia de Dios nos va a reconfortar, hermano. Él no es deudor de nadie. Si Él ha visto tu corazón que has venido dispuesto a alabarlo, el Señor te va a recompensar. Y el último imperativo de este salmo termina ahí en el versículo 4, dice, bendecid su nombre. Bendecid su nombre. ¿Qué significa bendecir? Decir cosas buenas. Maldecir es decir mal de alguien. Bendecir es el antónimo, el contrario. Bendecir es decir cosas buenas.
Estuvimos diciendo a Dios que Él era majestuoso, poderoso, que Él es digno, Rey de reyes, que Él es Señor de señores. En nuestras oraciones, eres bueno, Señor, eres glorioso, poderoso. Lo bendecimos. Ese es otro imperativo. Tenemos que venir a la casa de Dios para bendecirlo, que es una manera de adorarlo, porque yo me acerco a Dios, Dios se acerca a mí. Y los dos nos hacemos una sola cosa. Y ahí estamos bendecidos. Ay, qué hermoso con la presencia del Señor. Yo no sé, pero yo no quisiera salir de la presencia del Señor. Yo ya cuando empiezo a ver que se terminan las alabanzas, ay, se termina, digo. Porque quisiera estar más tiempo ahí, impregnada con esa presencia. Las cosas que van a suceder. Porque estar en la presencia del Señor es maravilloso. En espíritu y en verdad. Pero hay cosas, queridos hermanos, que tenemos y debemos dar gracias al Señor todos los días, porque lo que hemos hablado es lo que nos toca hacer acá, en el templo, en la casa de Dios. Pero hay cosas que todos los días tenemos que hacer, y vamos a leer San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que reconocer a quién Dios ha enviado, a nuestro Salvador. Y como dice San Juan 3:16, que quizás lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nosotros tenemos que dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida por nuestro Salvador. Porque Él ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Si tú ya has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tienes que ser una persona agradecida. Y si no has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador todavía, hoy el Señor te está diciendo, ven a mí. Yo entregué a mi Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz del Calvario, para que en aquella cruz derramara sangre y te limpiara de todos tus pecados. Si tú crees que yo hice esa obra maravillosa a través de mi Hijo Jesucristo, serás salvo. Serás salvo. Y será un motivo para que todos los días de tu vida vivas en injusticia, vivas en escasez, vivas en amargura, en enfermedad, en lo que sea, vas a vivir agradecida. ¿Por qué? Porque tienes un Salvador que aunque tu cuerpo se esté desintegrando acá en la tierra, tienes un alma que ya le pertenece a Dios. Tienes un Salvador que te ha rescatado y que te ha dado algo maravilloso que ya lo vamos a ver. En segundo lugar, tenemos que dar todos los días gracias y vamos a buscar San Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, dice su palabra así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Qué maravilla, ¿no? Jesucristo se fue, pero no estamos solos, queridos hermanos. Entonces tenemos que darle gracias al Señor por el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, que nos va a consolar en todo momento, dificultad que atravesemos acá en la tierra. El Espíritu Santo mora dentro nuestro, dice. Los del mundo no lo conocen porque no lo han visto, no lo conocen, no lo tienen. Pero nosotros lo hemos conocido porque habita dentro nuestro, dice. Entonces, razón para estar agradecidos por el Espíritu Santo. Dar gracias, Señor, por el Espíritu Santo que habita dentro mío. Tercera razón por la que tenemos que y debemos dar gracias al Señor todos los días. Vamos a Isaías capítulo 40, un libro profético, versículo 8. Dice su palabra: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y vámonos a 1 Pedro. Vámonos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Queridos hermanos, tenemos que dar gracias por su palabra, por la Biblia, queridos hermanos. Nosotros no tenemos idea, ¿saben por qué no valoramos la Biblia, hermanos queridos? Porque vieron que ahí había varias Biblias puestas. Y yo arriba en casa tengo varias. No les quiero mentir, pero yo calculo que posesión mía deben haber 10, fácilmente. Sin contar los Nuevos Testamentos que tenemos caja y sin contar la que mis hijos tienen, mi esposo.
Muchas Biblias, hermanos. Por eso no la valoramos. Hay países que no pueden tener la Biblia, queridos hermanos. No pueden tener. Solamente el pastor puede tener una Biblia y son congregaciones de 1000 miembros. Y el pastor escribe en pedacitos de papel pequeños fragmentos de la Biblia y se la va pasando a cada uno. A mí me tocará el turno quizás de aquí a 2, 3, 4 meses tener ese pedacito de texto, queridos hermanos. Y ellos se desesperan para cuando les llegue el momento de ese pedacito de texto, para alimentarse, porque la palabra de Dios nos alimenta, nos purifica, nos limpia, nos da vida, hermanos. Si no leemos la palabra somos personas flacas espiritualmente. Imagínense en esos cristianos, pero qué fervientes que son ellos, que se sustentan con pedacitos, hermanos. Y los que están en las prisiones por años, que no les permiten leer la Biblia, y están sostenidos por lo que se acuerdan que algún día escucharon y aprendieron en su mente. Y a muchos dice que le hacen tortura para que su mente se olvide. Hay torturas para que ellos se olviden de lo que han aprendido algún día. Qué triste, hermanos, y nosotros que tenemos Biblia y posibilidad de comprarnos, aunque sea una Biblia económica, porque hasta esa bendición tenemos de poder encontrar Biblias bien económicas, y no la amamos a la palabra de Dios, hermanos. Deseamos, dice, tenemos que desear como los niños recién nacidos. Uno a un niño recién nacido le quita la leche, hermanos, y no vive, y llora, y va a llorar hasta enloquecerla la mamá, ¿verdad? Así tenemos que desear nosotros la palabra de Dios, queridos hermanos. Tiene que ser deseables la palabra de Dios. Entonces dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque en mi mano tengo una Biblia. Gracias, Señor, porque me puedo alimentar y me puedo preparar para irme con el Señor. Porque los flacos se van a quedar, hermanos. No estoy hablando de flaco en el cuerpo, ¿no? Estoy hablando de los flacos espirituales. Esos que no están alimentados, robustos, no van a poder ascender, hermanos. El Señor viene a buscar una iglesia madura. Y una iglesia madura crece cuando están siendo enseñados y alimentados con la palabra, que en muchas iglesias se está menospreciando la palabra de Dios. A muchas iglesias se va solamente para cantar, alabar, lo que es todo lo que hemos visto al principio, pero también está la segunda parte, que es el alimento, queridos hermanos. Dios nos libre de algún día contagiarnos y querer estar en esos templos donde la palabra de Dios se la tienen poco, hermanos. Dios nos libre. Tenemos que dar gracias por su palabra todos los días. Y el último agradecimiento, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 10. Hebreos capítulo 11 hablan de todos aquellos que han quedado pragmados como las personas que de fe, que acá los nombra, Noé, Abel, Enoc, Abraham. Y bueno, de ellos estaba hablando y dice, porque remitiéndose a Abraham, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir, el versículo 8, al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Está hablando de la tierra. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice, miren qué hermoso el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y vamos ahora a San Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice así, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Queridos hermanos, tenemos que ser agradecidos todos los días de nuestras vidas, en casa, en el trabajo, en la iglesia, en todos lados, por la vida eterna que Dios ha preparado para todos aquellos que han confiado. Y como Abraham, nunca se preocupó por edificar acá en la tierra, vivió bajo tiendas nada más, porque dice que él esperaba otra ciudad, que sí tenía fundamento, pero que tenía otro arquitecto, que era Dios. Queridos hermanos, el solo hecho de saber que nuestro Señor nos está preparando, quizás en nuestras casas acá se nos llueven, pasamos calor, pasamos frío, no nos gusta cómo es la arquitectura, pero sabemos que en el cielo, en la vida eterna, tenemos una casa hermosa, porque Él concede las peticiones de todos aquellos que se deleitan. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Anhelas una mejor casa, la vas a tener en el cielo. Acá qué importa, hermanos, si todo va a pasar. Cielo y tierra va a pasar, más mi palabra no va a pasar. Tenemos que ser agradecidos, hermanos,
por la vida eterna. No podemos, hermanos, ser personas desagradecidas. Porque el Señor, ¿qué nos está preparando para siempre y por siempre y por siempre? La eternidad no termina nunca, queridos hermanos. Queridos, que este Salmo 100, cortito pero con mucha enseñanza, nos alimente en toda esta semana y podamos estar fuertes, hermano, para todas las cosas que vamos a tener que enfrentar, problemas con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los compañeros, en fin, con tantas personas que quizás tengamos que enfrentar. Pero no nos olvidemos que el Señor nos quiere cristianos regocijados en el templo y fuera del templo. Dios los bendiga, querido hermano.